Buenas tardes, doctor. Como siempre, muchas gracias por recibirnos. Hoy vamos a hablar de un tema que es de consultas frecuentes y que interesa mucho, que son los distintos métodos de anticoncepción. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Una pregunta muy frecuente, una consulta, anticonceptivos. Como todos sabemos, tenemos métodos anticonceptivos que son tipos hormonales y no hormonales. Dentro de los no hormonales, que tiene mucha importancia, el profiláctico, el preservativo. Esto nos va a prevenir la transmisión de enfermedades. Ya es trillado esto, pero hay gente que por ahí no escucha o no le da importancia. Más que nada contra el SIDA, contra el HIV, contra enfermedades comunes, por ejemplo infecciosas, que pueden afectar a la paciente, al adolescente habitualmente. Pueden afectarla, contagiarla de enfermedades como por ejemplo la trichomonas, la sífilis. Son enfermedades que se previenen con el preservativo. Al día de hoy todavía ese tipo de enfermedades de transmisión sexual existen, son peligrosas, son comunes. Sí existen, como sabemos hay muchas que son peligrosas y recordemos también que el preservativo va a prevenir la enfermedad, el cáncer de cuello de útero es provocado por el HPV. Bien, o sea que el método de barrera, es decir, el preservativo profiláctico, nos va a evitar no solamente el embarazo, sino también nos va a prevenir enfermedades. Dentro de los más usados los métodos anticonceptivos, tenemos los hormonales. Como ya sabemos, tenemos la pastilla anticonceptiva, que fue un invento, tiene muchos años, se inventó en el año 1956 y salió a la venta en el año 1960. Y se sabe mucho, han pasado muchos años y las drogas fueron mejorando, cada vez tienen menos problemas, menos efectos indeseables y con una eficacia de un 99.9 que es elevada. Dentro de la tendencia mundial de los anticonceptivos, la idea es cada vez menos dosis, ya que perjudican menos a la paciente, menos varices, que se obstruyan menos las coronarias, las arterias, que afectan menos al hígado y otros trastornos. Por eso la pastilla ha evolucionado. El concepto de la pastilla, la gente grande tiene un concepto, gente que directamente le tiene miedo o le tiene confianza, y otras que son adherentes, que le gusta la pastilla. O sea, no hay un método que sea hay que evaluarlo personalmente, ya que hay métodos que cada una va a elegir el suyo, ¿no? La pastilla, en líneas generales, es un buen método, hay que controlarlo, hay que usarlo en forma adecuada, explicarlo bien, ya que es muy frecuente que una amiga le explique a la otra y esto lleva a problemas, que se embaracen cuando no se desea el embarazo, y esto trae un trastorno familiar, personal, que la paciente se va a ver afectada. Un embarazo no deseado, no tienen pareja, no saben, muchos trastornos que hay que evitarlos. La pastilla anticonceptiva, como sabemos, hay distintos modelos. Depende la cantidad de sangrado que tenga la paciente, depende el peso, depende si tiene trastorno en el vello. Hay distintas indicaciones para cada paciente en particular. Por eso la importancia que le explique el profesional, que le explique bien, para que no cometa errores. Al día de la fecha, ¿podemos decir que tienen algún riesgo o alguna cuestión colateral o es mínimo? No, tienen su riesgo y tenemos que evaluar a quién se la damos. Recordemos que las contraindicaciones de las pastillas son el cigarrillo, si tienen trastornos, si tienen tumores, cánceres que pueden digamos, incrementar el desarrollo de ellos mismos. También si tienen trastornos en los riñones, en el hígado, si tienen trastornos también en la parte de coagulación de la sangre. O sea que hay indicaciones y contraindicaciones de la pastilla, por eso la importancia que lo dé un profesional, ya que si lo da una amiga, el farmacéutico, quien fuese, puede llegar a tener su riesgo, o si toman pastillas en forma... hay gente que toma la pastilla el día después pensando que es muy sencillo, que no pasa nada, pero la dosis que tiene la pastilla el día después es como tomarte toda la caja junta, y esto puede traer un daño hepático irreversible, a veces puede traer una hepatitis medicamentosa que termina requiriendo un trasplante, por ejemplo, de hígado, si no responde al tratamiento. Por eso la importancia que lo dé un médico y le explique bien y qué pastilla para cada paciente en particular. Dentro de los no hormonales,
Ya hablamos del preservativo, hablamos también de los métodos de coito interruptus, que esto es un método que tiene una baja confiabilidad, ya que lleva muchos errores. O sea, básicamente es mantener relaciones sexuales en los días que no es fértil la paciente, que tanto se puede orientar a través del moco, de un flujo que tiene la paciente. Hay matrimonios que andan muy bien con eso. No se recomienda para gente joven, digamos, para gente que no tiene novio, eso va a errarle seguramente. Ahí tenemos que ver qué método se puede llegar a dar y explicarle. Otros métodos muy requeridos, muy usados, la que la paciente no quiere tomar pastillas, no quiere tomar hormonas, tenemos los DIU, que se llama dispositivo intrauterino, que básicamente tiene cobre, el más común, y este es un método que dura aproximadamente 5 años, distintas calidades hay. Es un método que no es abortivo, una pregunta muy frecuente esa. Es un método que destruye tanto de los óvulos o los espermatozoides, le hace un medio hostil para la implantación también de todo lo referente al embarazo. Y es un método bastante económico, ya que dura 5 años y la paciente no tiene que tomar nada. ¿Qué pacientes son aptas de que utilicen un DIU o que se les ponga un DIU para evitar el embarazo en cuanto a edad, condiciones de salud y demás? Bien, hay discusión mundial si la paciente que no tiene hijos puede colocarse un DIU. Hay muchos médicos, científicos que opinan que sí. Mi vista personal yo no recomiendo, ya que puede traer consecuencias, por ejemplo la ruptura en la colocación del útero o matriz, y esto puede llegar hasta perder el útero y no tiene hijos. A su vez incrementa las posibilidades de tener infecciones, y una paciente que no ha tenido hijos puede aumentar los factores de obstruir las trompas de falopio, y esto le va a ocasionar que no quede embarazada o que le dificulte quedar embarazada. Por eso es más riesgoso. No se le puede dar a todas DIU, hay que evaluar bien cada caso en particular, pero la indicación más que nada es pacientes que han tenido hijos y que no tengan flujo, que no tengan infecciones, que no tengan fibroma. Hay que ver cada caso en particular. Sí, básicamente eso es para la paciente hablando del DIU de cobre. También tenemos un DIU medicado, que es el más conocido, es el Mirena. Es un DIU que en vez de tener cobre tiene un medicamento que se libera durante 5 años. Y es un DIU que hace que no crezca el tejido que ustedes menstruan, llamado endometrio. O sea, no se produce el embarazo y a su vez menstrua muy poco la paciente. Es indicado para aquellas pacientes que tienen viajes, actividades, deportistas, donde la menstruación puede ser una herramienta, digamos, que no es beneficiosa, no es cómoda para la paciente, y esto puede favorecerla, el estilo de vida de la paciente. En cuanto al tiempo que lleva a ubicar un DIU en el cuerpo de una mujer y en cuanto a la remoción del mismo posteriormente cuando la mujer decide quedar embarazada. ¿Lleva tiempo? ¿Es doloroso? ¿Es un proceso que es difícil? ¿Cómo lo vive la paciente en ese sentido? Tanto la ubicación dentro de su útero como luego la remoción. Sí, la colocación, el 80% de las colocaciones del DIU no es dolorosa. Igualmente, en cada paciente en particular, el dolor es muy variable. Hay gente que, por ejemplo, va al dentista y le duele mucho, otras que no. Y hay que probar a la paciente a ver si puede colocarlo sin anestesia o si requiere anestesia. Nos podemos hacer una prueba antes de colocarlo para ver si va a tolerar o no la colocación. La colocación lleva minutos, 5 o 10 minutos aproximadamente. Y el 80%, como repetí, se hace en consultorio sin ningún riesgo para la paciente. En aquella paciente que le duele, conviene hacerlo bajo anestesia. Se cita a la paciente, se hacen los prequirúrgicos y se hace una pequeña sedación, básicamente. A través de un suero se le pasa un medicamento donde duerme apenas unos minutos y se coloca para que no sufra la paciente. Otros métodos anticonceptivos que se han escuchado últimamente son el anillo anticonceptivo, que es un pequeño anillo muy flexible, que es de un material muy blando, que se introduce en la vagina y dura 3 semanas. Se activa a través de la temperatura vaginal y es un método hormonal donde se absorbe la hormona a través de la vagina. La vagina es un gran método, un lugar, una superficie de absorción donde hay muchos medicamentos que se han implementado a través de ella. ¿Eso necesita la colocación por parte de un médico o es de modo personal por la paciente?
No, eso, buena pregunta. Esa se coloca como si fuese un tampón, algo más sencillo. No se sale, la mayoría de lo que tiene miedo es que se salga el anillo, no, el 99% no se sale. Si se sale, hay que colocarlo inmediatamente, pero la paciente solo se lo utiliza, se lo coloca. La contra que tiene este método, que es bastante costoso, al lado de una pastilla anticonceptiva normal, digamos. Cuesta más o menos el doble de una pastilla de las marcas, de las mejores marcas, básicamente. Otros métodos para las pacientes que se olvidan, que tiene un costo similar a las pastillas, es el parche anticonceptivo, que es alemán, suizo, y esto se coloca una vez por semana el parche, son 3 parches y la última semana se descansa. Es un buen método para aquella paciente que se olvida, que no quiere tomar o que tiene trastornos en la absorción, por ejemplo, una enfermedad celíaca, donde no puede tomar pastillas. Es una buena indicación un parche anticonceptivo. La mayoría de las mujeres que toma o que consume cualquiera de estos tipos de métodos anticonceptivos es porque quizás en ese momento de su etapa y de su vida no quiere la concepción, pero tal vez posteriormente sí, o por un lapso quiere interrumpirla. Todos estos métodos son favorables posteriormente una vez dejados para que la mujer en un plazo razonable pueda concebir. Sí, todos los métodos son reversibles. Fácilmente una paciente que deja la pastilla, automáticamente ya el siguiente mes se puede embarazar, así que no hay ningún problema. Otro método que nos estamos olvidando es el tema del implante, que ha tenido mucho auge últimamente porque lo da el gobierno. Actualmente no se dispone más del gobierno, no lo da más. Es similar al tamaño de un fósforo, bien flexible, es una gomita que se pone abajo de la piel, más que nada en la parte interna del brazo. Se coloca con anestesia local y queda en su lugar y dura 3 años el efecto, y es un buen método también para la paciente que se olvida. Tiene algunas contraindicaciones en aquella paciente porque tiene gran cantidad de hormonas, en aquella paciente que tiene tromboembolismo, problemas de varices, está contraindicado. Y también nos puede dar el efecto de menstruaciones irregulares, que le venga a la paciente, se adelante, se atrase, o nos dé goteo intermenstrual. ¿Alguna recomendación más o algún consejo a modo de conclusión para este micro en particular? Sí, básicamente volvemos siempre a la prevención. Aquella paciente adolescente, charlar con los padres, muy importante. Para todo el consejo en el colegio también, escucharle a las profesoras de biología. No hay que apurarse con el tema de relaciones sexuales, como decimos, todo tiene su tiempo, la vida es larga generalmente, así que no hay que apurarse. Bueno, muchas gracias por haber desarrollado este tema que es de vital importancia, volviendo a esta idea de que hay muchas madres del otro lado que tienen hijas o hijos, en realidad en edad adolescente, así que los diálogos entre padres e hijos son fundamentales y como siempre la prevención y las visitas al médico, así que quedaría recordar dirección nuevamente y el número de teléfono para comunicarse directamente con vos. Sí, la dirección es Mitre 1268 y el teléfono es el 495-2874, serán bienvenidos.